Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Cintia Villavicencio. Soy residente de cuarto año de terapia intensiva del Hospital Simplemente Vita. Y lo que vamos a hablar hoy es de la insuficiencia respiratoria. Es un tema que abarca muchas patologías, es un tema que lo vemos frecuentemente dentro de la rutina médica y por lo tanto, con esto le quiero decir que es un tema muy importante para poder ponerlo a práctica todos los días y que nos podría ayudar en varias situaciones como diagnósticos etiológicos de diferentes causas que pueda llevar a nuestro paciente a una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Así que los objetivos de la clase va a ser hablar de definición, de clasificación, hacer un leve repaso por anatomía y fisiología para poder luego entender la fisiopatología y de esta manera, entendiendo la fisiopatología, podemos ir interpretando las diferentes etiologías que me pueden generar en nuestro paciente una insuficiencia respiratoria y cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a ir viendo en estos pacientes, ¿sí? Esto es una manera muy introductoria, básica, como para que podamos empezar a pensar, ¿sí? Después, seguramente, no sé, alguno dice medicina B o medicina interna B, o al menos cuando dice la UDH era así, van a seguramente profundizar más en cada patología que causa insuficiencia respiratoria, en su tratamiento y así que lo mío es más que nada la parte de que vemos siempre, ¿no? Diagnóstico y clínica. Empecemos por la definición, que es la definición, esto es importantísimo, que se hace a través de una gasometría. ¿Qué es una gasometría? Es tomar una muestra de sangre arterial de nuestro paciente, ¿sí? Y se define con la presión arterial de oxígeno menos 60 milímetros de mercurio y o una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. Siempre esta definición es cuando estamos a nivel del mar y a el aire ambiente, ¿sí? ¿Y cómo se clasifica? Se clasifica en dos tipos. Tipo 1, la presión arterial de oxígeno menor a 60, y la tipo 2, que es la presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45. ¿Sí? Y acá les voy a diferenciar la insuficiencia respiratoria de la insuficiencia ventilatoria, que generalmente es un error que veo que se comete en los diferentes colegas. ¿Por qué? Porque la insuficiencia respiratoria, como les acabo de decir, es gasométrica. Tengo que hacerle un ácido base a mi paciente, sacarle sangre arterial para poder definirla de esa forma. Y la insuficiencia ventilatoria, que es la utilización de músculos inspiratorios, esfuerzos respiratorios, de una persona. Entonces son dos cosas distintas. Uno a nivel gasométrico, que es la insuficiencia respiratoria, y la insuficiencia ventilatoria, que está asociado al esfuerzo que hace una persona para poder respirar, ¿sí? Se dice insuficiencia es porque está exigiendo mucho a sus músculos para que pueda entrar el aire a su pulmón, ¿sí? Son dos conceptos distintos que quizás se pueden interrelacionar o podemos tener un paciente con insuficiencia ventilatoria e insuficiencia respiratoria, pero bueno, esto es importantísimo que ya lo vayan entendiendo, la diferencia de ambos. Entonces vamos a empezar básicamente por la anatomía muy leve, ¿sí? Porque esto seguramente ustedes se acuerdan más que yo. La anatomía, vemos que tenemos acá las fosas nasales, que es por donde entra el aire, que se humidifica en la cavidad nasal, que tenemos los pelitos nasales que humidifican y calientan el aire, al igual que los cilios a nivel de la tráquea, ¿sí? Entonces ingresa el aire por las fosas nasales, van por la vía aérea de conducción, que es lo que nosotros llamamos a todo el área que no produce intercambio gaseoso, eh, seguimos por la laringe, cuerdas vocales, y llegamos a la tráquea, ¿sí? La tráquea, que es un órgano cartilaginoso, que se acuerda que tiene anillos en forma de C anterior con un músculo liso en la pared posterior, que se va a dividir en dos bronquios, bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo. El bronquio fuente derecho, al igual que bronquio izquierdo, se van a ir dividiendo más, aún más sus ramas, serían en bronquios terminales y luego los bronquios respiratorios, que los bronquios respiratorios se caracterizan por ya no tener cartílago y por tener estos alveolos que se llaman saco alveolar,
que son toda esta zona desde donde empezamos a tener alvéolos, se llama zona de transición o zona respiratoria. ¿Por qué? Porque justamente en los alvéolos es en donde se produce el intercambio gaseoso. En cambio, las zonas que solo se encarga de transportar el aire se lo llama zona de conducción. Y esto es un repasito de los músculos respiratorios, que esto es importantísimo, ¿sí? Recuerden que la activación de los músculos inspiratorios lo que van a hacer es generar el ingreso de aire desde la atmósfera hacia el pulmón. ¿Por qué? Por un gradiente de presión. Y este gradiente de presión se va a generar por la utilización de los músculos inspiratorios, principalmente el diafragma, que es un músculo que es el más importante en este tipo de movimiento respiratorio, y va a generar que el escaleno, el esternocleidomastoideo, el serrato anterior intercostales, todo en conjunto, y el diafragma generen una contracción, y al contrario se va a generar un aumento del diámetro anteroposterior y del superior e inferior de la caja torácica, permitiendo la caída de presión dentro de la caja torácica y el ingreso del aire. Y lo opuesto son la expiración. La expiración siempre es un proceso pasivo, que es por la retracción de estos músculos o relajación, y a su vez la contractura de los músculos intercostales internos, transversos torácicos, oblicuo mayor y oblicuo menor, ¿sí? Esto es fundamental para que pueda entrar el aire hacia el pulmón y para que posteriormente se produzca el intercambio gaseoso en los alvéolos. Así que esto es la parte más de fisiología. Dos conceptos importantes: diferenciar flujo de volumen. Volumen es, como su nombre dice, volumen, cantidad de aire que entra en un pulmón, excepto el gas alveolar, que bueno, es una fórmula aparte, pero la diferencia entre volumen y flujo es volumen de aire que entra por unidad de tiempo. Entonces, si nosotros vemos que el volumen corriente siempre son 500 mililitros, ¿eh? Es lo normal, ese volumen de aire que entra y sale por cada ciclo respiratorio. Lo normal son 500 mililitros. De esos 500 mililitros, un porcentaje se queda en lo que se llama espacio muerto anatómico. Son espacios que habíamos hablado, que son zonas de conducción, que solo se encargan de transportar el aire, pero queda un espacio muerto anatómico donde se queda ese aire, ¿sí? Eso es, lo normal es 150 mililitros del volumen corriente que entró, así que va entrando menos. Y si yo quisiera calcular cuánto es el volumen minuto que entra en cada ciclo respiratorio o de este paciente, tendríamos que hacer dos cuentas. Sería el volumen que me entra por unidad de tiempo, sería la frecuencia, y esto me va a dar el volumen minuto. Haciendo esta cuenta me da 7.500 mililitros. Esos son como más o menos que entiendan dos cosas importantes, que lo que más me importa, que es ventilación y cómo se produce la ventilación alveolar, qué son los volúmenes y qué son los flujos. Y ahora me voy a meter con algo más estrecho, que es la ventilación alveolar, que va a ser fundamental para que podamos entender más adelante cuáles son las etiologías de la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Así que por eso les puse acá la ventilación alveolar, que es frecuencia respiratoria por volumen corriente menos el espacio muerto. Entonces, si yo quisiera calcular esto, si me ponemos a pensar ese volumen de aire que llega al alvéolo por unidad de tiempo. Entonces yo sé que el volumen que siempre me entra en mi pulmón son 500 mililitros, pero sé que de esos 500 se quedan en la vía aérea de conducción 150. Y si a eso lo multiplico por la frecuencia respiratoria, tengo el volumen de aire que me va a llegar al alvéolo por unidad de tiempo, que justamente esto es importante para poder realizar el intercambio gaseoso. Si esto se altera, ya sea que disminuya, obviamente va a afectar el intercambio. ¿Por qué justamente pasa esto? Para poder entender bien cómo se realiza el intercambio, que seguramente ya lo saben, pero hacemos un leve repaso. Esto es un alvéolo que tiene las células epiteliales, que se acuerdan son los neumonocitos tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Que están sobre una membrana basal alveolar. Continuando la membrana basal alveolar tenemos el intersticio que se encuentra rodeando a todo alvéolo, y continuando el intersticio tenemos los capilares, ¿sí? Estos capilares que tienen su propia membrana basal y sus células endoteliales planas simples que son fenestradas, que permiten el intercambio gaseoso. Este componente se llamaba la barrera alveolo-capilar, ¿sí? Es la barrera que debería atravesar los gases
para poder difundir, ya sea desde el alveolo hacia el capilar o desde el capilar hacia el alveolo. Ese sería el intercambio gaseoso. ¿Y de qué depende que esa barrera funcione? Bueno, va a depender justamente de la diferencia de presión, porque un gas va de un lugar de mayor presión a menor presión, y también depende de la superficie por donde va a realizarse ese intercambio. A mayor superficie, como dice esta fórmula, mayor va a ser la difusión del gas, porque tengo más territorio por donde atravesar. Y si veo el espesor, que es otro determinante en la difusión, un espesor mayor, como esa fórmula es inversamente proporcional. A mayor espesor va a generar una menor difusión de gases. Y esto no es un dato menor, es un detalle, pero también sirve para interpretar que la superficie de intercambio, si yo agarro todos los alveolos y los extiendo, son 300 millones, y si sumo el área de todos los alveolos es casi una cancha de tenis, son 85 metros cuadrados, y que la estabilidad del alveolo está dada por el surfactante, que el surfactante es una glicoproteína secretada por los neumonocitos, que lo que hace es disminuir la tensión superficial. En definitiva y en forma clara, lo que hace el surfactante es evitar el colapso alveolar, ¿sí?, para poder realizar justamente el intercambio gaseoso. Y esto es muy importante y también les va a ayudar a pensar un poco de por qué ocurre esto que se llama hipoventilación, o de qué depende la hiperventilación dentro de un alveolo, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende la presión alveolar? Depende de los componentes de los gases que estén dentro del alveolo. La suma de todos los gases le va a dar una presión a ese alveolo. Y el alveolo, la presión, tenemos la presión alveolar de CO2 y la presión alveolar de oxígeno. Y este es el gráfico en donde tenemos las ordenadas, que es la presión parcial alveolar, que sería presión parcial alveolar en este caso de oxígeno y de CO2, y en las abscisas la ventilación alveolar, que la unidad son litros por minuto. Recuerden que es el volumen de aire que entra por unidad de tiempo. Lo normal es 4. Entonces, en el caso que tengamos un cuadro de hiperventilación, que sería mayor a 4, vemos que la CO2 está bajita y que el oxígeno aumenta. ¿Por qué? Porque justamente es un juego de presiones entre los dos. Si uno disminuye, el otro debería aumentar. Y en el caso de la hipoventilación, que sea menor a 4 litros sobre minutos, en este caso ocurre lo opuesto. La CO2 aumenta mientras que el oxígeno cae. Entonces, teniendo este concepto, si uno se pone a pensar qué pasaría si yo tengo un alveolo con hipoventilación alveolar, la CO2 empezaría a aumentar. Si la CO2 aumenta, ahí se me escapó todo, si la CO2 aumenta, la presión alveolar de oxígeno va a caer. Entonces tengo menos cantidad de oxígeno en ese alveolo para poder producirse el intercambio gaseoso, que no es un dato menor. Ya hablamos bien de la ventilación y ahora la perfusión renal. Este es un gráfico que trata de demostrar un poco la interacción entre las dos circulaciones, derecha e izquierda. Está la aurícula derecha, que obviamente es una presión baja, porque recuerden que esto es importante para que exista el retorno venoso, y el ventrículo derecho, que se continúa con las arterias pulmonares, que si comparamos las cavidades derechas, que serían la arteria pulmonar, versus la arteria sistémica de las cavidades izquierdas, ven que la presión es mucho menor. Tiene menos poscarga el ventrículo derecho. ¿Por qué ocurre esto? Justamente por esta ley de la presión y el flujo, que vemos si a medida que las resistencias están en paralelos, la resistencia total va a ser más chiquita. Entonces, si cae la resistencia, las presiones serían mayores. Pero en este caso, como ven que las resistencias están en paralelos, al caer la resistencia, la presión también debería caer, ¿sí? Que es el caso de lo que ocurre en el capilar pulmonar. Como tenés tantos capilares que se ramifican, la resistencia va cayendo, y eso hace que la presión de la circulación derecha sea menor. Por lo tanto, las cavidades derechas siempre tienen menor presión que las cavidades izquierdas, ¿sí?
Y esto es un gráfico que lo van a ver en muchos libros, desde fisiología, después hasta fisiopatología y después si hacen terapia intensiva también. Este gráfico lo que trata es de relacionar la ventilación y la perfusión, o sea, ventilación alveolar, volumen de aire que llega al alveolo por unidad de tiempo, y la perfusión es flujo sanguíneo que llega en esos alveolos a través de los capilares, ¿no? Entonces, los dividimos en tres zonas, zona 1, que son las zonas apicales. Y tratamos de relacionar las presiones de estos dos componentes, ya sea alveolar, capilar y venoso. En este vemos que en la zona apical, vemos que estos son los alveolos y estos serían las presiones arteriales. Vemos que la presión alveolar, que es PA, es mucho mayor que la presión arterial y la presión venosa. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, por dos cosas sencillas. Primero, porque el aire siempre va a ir para arriba, entonces es preferible las zonas apicales. Y otro componente importantísimo, no sé si se acuerdan un poco de fisiología, que es la presión pleural. La presión pleural es la presión que se encuentra entre ambas pleuras, parietal y visceral, que siempre es negativo y se hace en las zonas apicales más negativos con respecto a las zonas basales. ¿Y esto por qué? Es por el diafragma. Cuando el diafragma desciende, hace que la presión pleural sea cada vez más negativa, y la depresión apical es mucho más negativa que las zonas basales, y eso hace que el alveolo se distienda. Entonces acá la presión alveolar es mayor con respecto a la base. Y ahora si vamos a la base, vemos que la presión arterial es mayor que la presión venosa y la presión alveolar. Esto porque ocurre justamente por lo que vemos siempre en la presión hidrostática, que podemos explicarlo con este dibujito que es la columna de agua. Si las bases está sometida a una presión hidrostática mayor, justamente acá va a tener mayor presión capilar, o sea, mayor perfusión. Y si hacemos una gráfica que tratamos de buscar la relación entre la ventilación y perfusión, también lo van a encontrar en muchos libros, que lo que básicamente trata de explicar es que tenemos una región que se llama base y otro que es vértices, y esto de acá sería como el número de costillas. Y en definitiva lo que se trata de ver es cómo va cambiando la ventilación y la perfusión en los diferentes segmentos pulmonares. Vemos que en la zona basal, como les dije, el flujo sanguíneo es mayor justamente porque por la gravedad tiende a ir hacia abajo la sangre y por la presión hidrostática. Entonces vemos que el flujo sanguíneo es mayor en la base que en el vértice. Y lo opuesto ocurre con la ventilación. La ventilación es mayor en la base con respecto al vértice, pero si uno toma la relación BQ, van a ver que la relación BQ del lado del vértice es mayor con respecto a las bases. Y siempre este dato es importante, que en la relación BQ es siempre 0.8 es el valor normal. Y ahora, ¿cómo hacemos para evaluar si realmente es correcto el intercambio gaseoso? Bueno, siempre se postuló tres fórmulas. La realidad, la que usamos frecuentemente nosotros en los pacientes que están en la terapia intensiva, es la PAFE, ¿sí? Lo que tratamos de evaluar es si está bien o no el intercambio gaseoso. Pero la que a ustedes les va a interesar para entender la fisiopatología y esta clase es el gradiente alveolo arterial, que es la diferencia de presión de oxígeno en el alveolo y en la arteria. La PAFI, que es la fracción inspirada de oxígeno, es la relación de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, y la relación alveolo arterial. Sí, la verdad la que más utilizamos es la PAFI. El gradiente alveolo arterial, que esto es importante que lo entiendan, porque justamente las etiologías que van a generar insuficiencia respiratoria lo podemos categorizar de acuerdo a esta diferencia alveolo arterial. La ecuación del área alveolar, lo calculamos de esta forma, que es igual a la fracción inspirada de oxígeno, que a nivel de mar y es a 0,21,
la presión barométrica, que es 760 mililitros de mercurio, eso siempre es así, y la presión de vapor de agua, que son de 47. Esta resta, ¿por qué lo restamos? Porque justamente de lo que entra de la atmósfera, como ya les dije anteriormente, tenemos lo que sería el aparato ciliar y toda la parte humidificadora y que calienta el aire genera vapor de agua, entonces el valor es de 47. Estos dos se restan. Menos la presión arterial de CO2, que esto lo conseguimos en un ácido base arterial, y la R, que es un coeficiente de solubilidad, que el valor normal es 0.8. ¿Sí? Si nosotros hacemos esta cuenta y lo ponemos el resultado en la gradiente alveolar y en esta porción que es arterial, esto lo sacamos con un ácido base. Si hacemos la resta y eso nos da menor a 15, significa que el intercambio gaseoso está bien. Pero no es algo que lo hagamos en una práctica diaria, pero sí se debería hacer. De hecho, a veces nos sirve para poder, cuando tenemos dudas diagnósticas, si tiene que ver a una patología o a otra. Entonces, teniendo en cuenta de cómo entra el aire al pulmón, de qué depende, dónde tengo mayor relación BQ, cuál es el BQ normal y de qué depende la ventilación alveolar, vamos a empezar a pensar por qué mi paciente tiene una insuficiencia respiratoria. Entonces les hice este gráfico que esto trataría de ser un alveolo, el intersticio y el capilar, ¿sí? Entonces, uno debería pensar cuáles son las causas. La primera que siempre hay que pensar, pero no es la más frecuente, que es la hipoventilación alveolar. ¿Qué significa esto? Que está bien, llega el aire al alveolo, pero en menor cantidad. Entonces, si me llega poco aire con poco oxígeno, y posiblemente se me dificulte el intercambio gaseoso. Otra causa que puede hacer que me dificulte el intercambio gaseoso es que el alveolo se encuentre ocupado, ya sea por sangre, en el caso de contusión pulmonar secundaria a un trauma, por un exudado, en el caso de una neumonía, o de líquido, en el caso de un edema agudo de pulmón. Esto puede generar que el alveolo no le llegue el aire. Justamente entonces, si no le llega el aire, no va a poder realizar el intercambio gaseoso. Otra etiología que podríamos pensar es, bueno, me llega perfecto el aire, llega perfecto la ventilación alveolar, pero una vez que quiero atravesar no me llegan glóbulos rojos. Entonces, esto puede ser porque tengo una lesión en la perfusión, ya sea que se me tapó el capilar por algo, que después vamos a ver más adelante, y no me permite el traspaso de oxígeno. Estas dos situaciones se llama alteración de la ventilación-perfusión. Otra etiología es que llegue bien el aire, llega bien los glóbulos rojos por los capilares, o sea que el flujo no se encuentra alterado, pero existe una imposibilidad del traspaso. Es decir, que no puedo, por más que me llegue el aire acá, no puede atravesar la membrana alveolo-capilar. Y esto puede ser una alteración en la difusión. Ahora, si tengo todo indemne, o sea, me llega bien el aire, no tengo problemas en la difusión, o sea, que atraviesa bien la barrera y no tengo alteración en la perfusión, otra causa que yo podría pensar es que tengo una fracción inspirada baja. Esto es justamente la excusa que ponen los futbolistas cuando van a hacer... van a jugar un partido en las alturas, que dicen no, el mal de las alturas, justamente porque la fracción inspirada es baja y el organismo de ellos no está adaptado, los glóbulos rojos no se adaptó a ese cambio de fracción inspirada de oxígeno, entonces tiene una exigencia metabólica y respiratoria mayor que una persona que viva en esa zona, que su sistema respiratorio ya se encuentra amoldado de esa fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Entonces, en grandes rasgos podemos decir que un paciente con insuficiencia respiratoria, las causas pueden ser hipoventilación alveolar, alteración de la difusión, alteración de la perfusión o perfusión-ventilación, y una alteración de la fracción inspirada de oxígeno. Así que ahora vamos a pasar a detallar cada uno. ¿Qué es la hipoventilación alveolar? Como definición es que me llega poco aire y no puedo eliminar la CO2. Y les pongo de vuelta la fórmula de la ventilación alveolar para que vayan fijándola y para poder nuevamente pensar.
Y nuevamente es este gráfico que se los puse, pero acá le vamos a agregar una fórmula, ¿sí? La presión arterial de CO2, ¿de qué depende? De la BCO2. ¿Qué es la BCO2? Es la producción de CO2 del organismo. Esto es resultado del metabolismo celular. Como saben siempre, la formación de ATP me produce dióxido de carbono, ¿sí? Esto es por 0,8, que es un coeficiente, sobre la ventilación alveolar. Y ahí está la relación que también les va a servir para pensar. Si yo tengo una ventilación alveolar disminuida, ya sea porque disminuí la frecuencia respiratoria o porque disminuí el volumen de aire que le entra al pulmón por unidad de tiempo, esto me va a generar una disminución de la ventilación alveolar. Si disminuye la ventilación alveolar, lo que va a generar es un aumento de la presión arterial de CO2, porque no le va a permitir, como llega poco aire al alveolo, no va a permitir que esa CO2 pase. Esto es lo que traté de explicar con este dibujito. Si la presión alveolar de CO2 aumenta, cae la presión alveolar de oxígeno, por lo tanto tengo menos oxígeno para reproducirse el intercambio gaseoso, y también a su vez tengo mayor presión arterial de CO2 porque no lo puedo eliminar, no es la cantidad suficiente de aire que me está llegando para poder eliminar la CO2, ¿sí? Entonces, cada vez que piense en causas de hipoventilación, tengo que pensar en cosas que hagan que me entre menos volumen al pulmón, o si me entra bien el volumen, que lo haga con una frecuencia baja, ¿sí? Y acá les hice como un gráfico de cuáles son las causas. Yo me acuerdo cuando hacía medicina interna que me había hecho un dibujo, que no lo encuentro ahora obviamente como mis apuntes en toda la carrera, eh, tratando de entender más o menos todo lo que es el impulso nervioso. Entonces, causas de hipoventilación. Como todos sabemos, nosotros respiramos todo el tiempo, pero no es que estamos diciendo, bueno, ahora tengo una frecuencia respiratoria de 20, ahora tengo una frecuencia... No, eso no, lamentablemente, y digamos por suerte, no lo podemos regular conscientemente. ¿Por qué? Porque tenemos una bulbo, un sistema nervioso autónomo, que el bulbo respiratorio, el bulbo raquídeo, perdón, que tiene el centro respiratorio o el respiratorio, son que generan impulsos nerviosos constantemente en forma inconsciente por nosotros, y hace que tengamos una frecuencia respiratoria todo el tiempo, ¿sí? Y eso es inconsciente, ¿no? Pero también sabemos que conscientemente, si nosotros decimos, bueno, toma aire, tomamos aire, toma aire profundo, respira profundo, eso lo podemos regular porque ahí tenemos un componente de la corteza cerebral. Pero ahora, por ejemplo, yo estoy dando la clase y no sé con cuánta frecuencia respiratoria tengo. Entonces, hay que pensar en todo el trayecto de dónde nace la información, de por dónde se transmite, o sea, cómo sigue el canal, a dónde interactúa y qué respuesta tiene. Entonces acá puse la parte de la protuberancia y el bulbo raquídeo, que es acá le dice médula oblonga, pero bueno, es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es en donde tenemos el drive respiratorio, que es el que gatilla todo el tiempo. Lo que pasa es lo siguiente: cuando nosotros tenemos el gatillador que está funcionando perfectamente, respiramos. Ahora, en el caso que presentemos un paciente que ha tenido un trauma cráneoencefálico, un ACV hemorrágico, generalmente los hemorrágicos más que el isquémico generan lesiones del bulbo, o drogas que nosotros utilizamos justamente con la intención de quitar el drive respiratorio y poder realizar la intubación. Todas esas situaciones pueden hacer que se lesione el centro originador del impulso nervioso para la respiración, ¿sí? Y las etiologías pueden ser esta dentro de otras. O la falla puede estar que se originó bien el drive respiratorio, pero por dónde va no va la información porque se lesionó. Y estos son lesiones medulares. El trauma puede generar también lesiones a nivel de la médula, y hace que la sustancia blanca que está transmitiendo la información de esas neuronas se interrumpa, o una mielitis, que es una enfermedad desmielinizante que genera una lesión axonal de los axones, que también va a impedir el traspaso de esa información, o tumores.
Si todo esto va bien, es decir, si se originó bien el impulso nervioso, pudo pasar por la médula y llega a la unión neuromuscular, que es en donde también interviene en la respiración, porque si llega el impulso nervioso y tengo los receptores de acetilcolina, liberan y eso genera la contracción muscular. Ahora, en patologías como la miastenia gravis y el botulismo, puede generar que, por más que yo tenga perfecto el centro respiratorio, la conducción, y en donde tengo que realizar la contracción no funciona, eso tampoco me va a ayudar a tener una buena ventilación alveolar. Y cada vez yéndonos más hacia el pulmón, podemos tener que existan patologías como debilidad muscular o miopatías, que esto lo vemos mucho también en los pacientes de la terapia intensiva, como lo ponemos a un respirador, el respirador cumple la función respiratoria y los músculos como que se empiezan a atrofiar, ¿no? Es como cuando no caminamos, que vemos que el gemelo se hace más flaquito. Bueno, también pasa esto con los músculos respiratorios cuando tenemos un paciente, y justamente esto es lo que a veces nos dificulta despertar a un paciente, es la polineuropatía. Otra etiología es la deformación de la caja torácica, la obesidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tórax que está torcido, por ejemplo, con una escoliosis, una deformación, una obesidad, no me va a permitir una correcta expansión de los pulmones. Justamente, al no expandirse muy bien, no va a permitir que entre el aire. Y ahí tenés otra causa más de hipoventilación alveolar, ¿sí? Entonces, en resumen, es causa de hipoventilaciones, cosas o situaciones que me generen lesiones en el centro respiratorio, en el bulbo raquídeo. Cosas que me generen una lesión en la transmisión del impulso, lesiones en la médula, lesiones en los axones, cualquiera sea la causa. Cosas que me afecten la unión neuromuscular, o sea que por más que se transmitió bien la información, cuando yo se lo quise transmitir al músculo, hubo algo que le impidió. Eso es la miastenia gravis, botulismo. Y por último, no menos importante, la debilidad muscular que pueden generar esta causa de hipoventilación. Y esto es importante, seguramente no sé cómo les tomarán el examen, pero esto es importante recordar, que la hipoventilación alveolar siempre tiene hipoxia e hipercapnia, que el gradiente alveolar arterial va a ser normal, y si yo le pongo oxígeno a ese paciente va a mejorar, ¿sí? Esto es importante que lo recuerden. Bien, la segunda causa de alteración del intercambio gaseoso es la relación BQ. Acá puse 3 casos distintos. Sería el, digamos, normal, pero acuérdense que la relación BQ, yo le dije que siempre normal es 0.8. ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primer extremo. El primer extremo es un paciente que yo tengo una perfusión correcta, o sea que la sangre circula por el capilar, pero tenemos una obstrucción en la ventilación alveolar, o sea, no le entra aire a ese alveolo. Por lo tanto, si yo tengo que hacer la relación BQ y sé que acá es 0, porque no me entra aire, y esto está perfecto, va a ser 0 la relación. ¿sí? Cualquier número, 0 dividido cualquier número, siempre es 0. Eso se llama shunt o cortocircuito. Y este es lo peor dentro de la insuficiencia respiratoria, sobre todo para nosotros en la terapia intensiva, son aquellas que son muy difíciles sacarlos. Y las causas es el distrés respiratorio y el edema agudo de pulmón. ¿sí? Esas son las principales causas de shunt, sobre todo nosotros vemos el distrés respiratorio. Así que ese es un extremo de la alteración BQ. Algunos libros lo van a ver que lo separan y ponen shunt aparte y alteración de la BQ por otro lado, pero es una alteración de la ventilación alveolar. Eso es el shunt. Y es sangre que entra venosa sin realizar intercambio gaseoso y se va igual, o sea que tiene mucha hipoxemia. Y el otro extremo es que la ventilación entra bien, o sea que no tengo ningún problema en la ventilación alveolar, pero sí tengo un problema en la perfusión. Y vemos que este capilar no está cumpliendo bien su función. Esto puede ser porque se obstruye por un trombo, por ejemplo, o puede ser que tenga un bajo gasto cardíaco y por más que entre bien el aire y tengo bajo gasto cardíaco, obviamente va a tener una alteración de la relación BQ. Y si hacemos la cuenta que
si la ventilación está perfecta, pongámosle que 5, y la perfusión que se encuentra alterada es 0, la relación siempre va a ser infinito. Eso se llama espacio muerto alveolar. Esto también es importantísimo. Es algo que siempre le pregunto a los residentes cuando hablamos de un paciente está desaturando o está hipoxémico, empezar a pensar cuáles son las causas que están haciendo. Y un dato importante es que la principal causa de insuficiencia respiratoria dentro de nuestro caso en la terapia intensiva siempre es una alteración de la BQ, una reducción de la alteración de la BQ. ¿Y cuál es la peor? ¿Cuál es la más jodida? Es la de Jung. Eso es siempre una pregunta que se realiza. Así que bueno, ya fuimos por los dos extremos, que es el Jung y que es el espacio muerto alveolar. Ahora vamos a hablar que es una alteración BQ reducida. Reducida sería menor a 0.8. Y dentro de esto son, por ejemplo, la neumonía. Son aquellos casos en que donde me entra, que no es que está cerrado totalmente el alveolo, sino que hay alveolos que están bien ventilados y bien profundidos y otros que no. Ya van a ver que la neumonía se clasifica en diferentes tipos, intersticial, o lobular, o bilobular, o miles de formas, pero puede ser que tenga alveolos que están funcionando bien y alveolos que no, que tengan la neumonía, y eso me puede dar una alteración BQ reducida. No es ni shunt y no es espacio neuronal, así que es una alteración BQ reducida. En estos casos, con una alteración BQ reducida, esto es un dato importante porque uno pensaría, bueno, tengo una alteración del BQ, me está llegando poco aire al alveolo, por lo tanto la presión arterial de CO2 debería elevarme, porque sería como pensándolo en hipoventilación, no me está llegando poco aire. Pero en realidad, en estos casos, en estos pacientes, al aumentar la presión arterial de dióxido de carbono, lo que generan es un estímulo en los quimiorreceptores. Al estimular los quimiorreceptores, hacen que aumente la frecuencia respiratoria. Justamente aumentando la frecuencia respiratoria, lo que va a hacer es que la presión arterial de CO2 se disminuya, lo que nosotros le llamamos lavar la CO2, pero no afecta tanto a la presión arterial de oxígeno. Entonces, estas patologías se benefician con un aumento de fracción inspirada de oxígeno, excepto en el caso del EPOC. ¿Por qué en el EPOC es totalmente distinto? Bueno, porque justamente con sus cambios histológicos y fisiológicos, fisiopatológicos, para decirlo mejor, que ocurren en el pulmón de un EPOC, que ya lo verán más adelante, siempre vos les haces un ácido base y la CO2 va a ser elevada, porque se adaptaron a eso, y eso posiblemente no tengan una respuesta de los quimiorreceptores porque se encuentran sensibilizados, entonces no van a descargar y van a tener mayor presión de CO2, ¿sí? Van a esforzarse por respirar, pero esto no los va a beneficiar. Esto totalmente distinto a un paciente que tenga una neumonía aguda sin ningún otro antecedente. Y esto es lo del Jung, que ya les había explicado, que es el peor de todos. Esta es una fórmula que mucho, en realidad no lo usamos en la terapia intensiva, y eso que vemos muchos pacientes con Jung por diferentes causas. Vemos que esto depende, en realidad lo que es el Jung trata de ver cuánta cantidad de sangre no oxigenada, o sea, de que llegan desde la arteria pulmonar, pasa a las cavidades derechas, porque recuerden que en las cavidades derechas llega todo lo que sea sangre carboxioxigenada, y cuando pasan a la izquierda uno pensaría que ya está oxigenada. En realidad lo que trata de ver, como dice la fórmula, es una fracción, cuánto porcentaje de sangre que llega al ventrículo izquierdo está con oxígeno o no. ¿Sí? En realidad no lo van a aplicar mucho, en el libro está, pero en realidad es eso, es una fracción. Entonces estos pacientes siempre tienen mucha hipoxemia, no tienen una alterada la CO2, el gradiente alveolo arterial, alveolo capilar se encuentra alterado,
y la respuesta al oxígeno es nula. Justamente eso es lo que nosotros hacemos en la terapia, le agarramos, le ponemos mucha fracción inspirada de oxígeno, y si vemos que no responde, eso es un shunt, así que estamos frente de un distrés respiratorio posiblemente. Otra causa que pueda generar una alteración del intercambio gaseoso es la difusión. Uno de esos es la fibrosis pulmonar. Este es un alveolo normal y este es un alveolo con fibrosis pulmonar, en donde vemos que el intersticio se encuentra reemplazado por tejido fibrótico, compuesto por fibras elásticas y fibroblastos que están proliferando. Entonces, esto lleva a que no pueda ser fácil el paso del oxígeno desde el alveolo hacia el capilar, justamente porque tengo algo grueso que interrumpe el paso. Estos pacientes tienen en particular, justamente en la terapia intensiva tengo una paciente que es así, una paciente que vos le pones oxígeno y la paciente perfecto, pero cuando le empezás a despertar empieza a desaturar, porque bueno, por cosas así. Ella tiene una enfermedad de este tipo. Estos pacientes se caracterizan porque toleran el reposo, o sea, ellos están tranquilos sentados, el oxígeno no les falta. Ahora, cuando estos pacientes los pones a caminar, o le aumentás la demanda de oxígeno, sea cual sea la causa, una infección, una sepsis, va a generar un aumento de demanda de oxígeno. Y ahí es donde se empieza a ver la hipoxemia en estos pacientes. ¿Por qué en el ejercicio? Bueno, ¿se acuerdan que el oxígeno pasa al glóbulo rojo en un X tiempo? No me acuerdo si 0.3 segundos, enseguida pasa y difunde rápidamente. Ahora, si vos a estos pacientes los exigís y encima tiene alterada la membrana del intercambio gaseoso, los pones en un problema. Entonces, estos pacientes en ejercicio o cualquier situación que los ponga a demandar más oxígeno, van a tener hipoxemia, van a tener normocapnia, el gradiente alveolar arterial va a estar alterado y la respuesta al oxígeno es adecuada. Estos responden al oxígeno. Eso es un caso típico de fibrosis pulmonar. Así que vamos a las manifestaciones clínicas. Esto es importantísimo y es algo fácil de aprender, para serles sincera. Algunas cosas, no todos. ¿Por qué? Porque a veces vienen pacientes con cefalea, desorientación, sudoración y temblor. Uno empieza a pensar, qué sé yo, en algo neurológico, pero no estaría mal pensarlo, porque piensen, ¿se acuerdan que yo le dije que la hipercapnia puede darse en la hipoventilación alveolar? Y yo si tengo un ACV hemorrágico, si tengo un ACV isquémico, si tuve un trauma, si tuve algo que me genera dolor de cabeza, o sea, cefalea, puede ser que también repercuta en mi parte respiratoria, ¿no? Porque puede ser que se me haya lesionado mi bulbo respiratorio y no tengo drive. Entonces, es empezar a coordinar diferentes sintomatologías para poder entender a un cuadro, ¿sí? Entonces la hipercapnia se caracteriza por esto, por cefalea, porque aumenta la CO2 genera vasodilatación de los vasos en el cerebro, me llega mucha sangre, aumenta la presión intracraniana, entonces genera cefalea, ¿sí? Desorientación, sudoración y temblor son síntomas de la hipercapnia. La hipoxemia, me acuerdo que en algún momento cuando tuve la clase, de cianosis periférica, cianosis central. Bueno, estos pacientes tienen cianosis central, incoordinación motora que puede tener por la hipoxemia. Imagínense en mitocondrias sin oxígeno, sin producción de ATP. Un cuadro de excitación. ¿Qué es un cuadro de excitación? Es lo más feo, porque es molesto, porque el paciente está inquieto, puede ser hasta violento, y esto juntamente porque a veces decimos no llega agua al tanque, pero en este caso no le está llegando oxígeno a sus neuronas, entonces empieza a haber un trastorno en la conducción del impulso neuronal, somnolencia, ¿sí? Coma, taquicardia, que taquicardia es una frecuencia cardíaca mayor a 100, taquipnea, bueno, esto depende que lean, pero bueno, van a leer que seguramente con las guías de CIRS, que ya no se usa mucho en la actualidad y sobre todo menos en la terapia intensiva, la taquipnea es mayor a frecuencia respiratoria de 30, algunos 25, y para nosotros 22, porque nos habla de un ingreso más precoz a la terapia intensiva. Bradicardia, que es una frecuencia cardíaca menor a 60, hipotensión, que a nosotros nos encanta decir shock, que la hipotensión es presión arterial sistólica menor a 90, y lo peor de todo es un paro cardíaco.
¿sí? Entonces, fíjense en lo importante de la detección de este cuadro clínico, porque podemos tener un paciente en paro cardíaco. ¿Mm? Y estas cosas lindas que suena excitación, somnolencia, coma, son criterios de intubación, criterios de estar en una terapia intensiva, con todas las complicaciones que lleva estar en una terapia intensiva. ¿Mm? Así que bueno, para que vayan interpretando un poco los cuadros clínicos. Y esto lo hice así como más o menos para introducirlo en el tema. Entonces viene un paciente que nos consulta en la guardia, porque todos vamos a empezar con la guardia, quiero que lo sepan. Entra un paciente en la guardia, lo primero y primordial son los signos vitales. Signos vitales, lo digo, a la frecuencia cardíaca, a la frecuencia respiratoria, a la saturación de oxígeno, a cuánto tiene de presión ese paciente, ¿sí? Y no se olvide nunca que es el Glasgow, que es un score que mide el estado de conciencia de los pacientes, y nos van a dar mucha información, porque nos va a abrir el abanico y nos va a terminar llevando hacia un cuadro clínico que es importantísimo. ¿Por qué? Porque se puede morir de un paro cardíaco, si no nos dimos cuenta, porque puede terminar intubado porque no fue bien manejado de entrada, ¿sí? Entonces es importante, chicos, ustedes que se están empezando este camino, y que es hermoso, traten de ver siempre, los signos vitales son primordiales en todos los pacientes, signos vitales y después el interrogatorio, desde cuándo tenés los síntomas, tuviste fiebre, fue súbito, cosas que nos vayan haciendo pensar en esta patología, no sé, antecedentes de fibrosis pulmonar, fumás, no fumás, bueno, son situaciones que nos van a ir orientando cuál es la causa de insuficiencia respiratoria si la tendría, ¿no? Para eso recuerden muy bien que la frecuencia, la insuficiencia respiratoria es gasométrica. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese paciente que está con taquicardia, taquipnea, saturando, no sé, 90% con oxígeno, que está la presión bajita? Bueno, esos pacientes obviamente hay que hacerle un medio interno, que es un equilibrio ácido-base, y vemos si tiene hipoxemia e hipercapnia, ¿sí? Porque puede ser que el paciente esté una ansiedad, por ejemplo, es una paciente con ansiedad, ataque de pánico, quizás la veamos de esta forma, pero te hacemos un medio interno y está todo perfecto, ¿sí? Es importantísimo para poder definir un paciente, es importantísimo. Además, para nosotros también, si nosotros vemos lo primero que le vamos a pedir dentro de la terapia intensiva, cuando estén haciendo una guardia abajo, es, bueno, ¿cómo es de su ácido base? Porque somos bastante densos con ese tema. Y los estudios complementarios, hacer una placa de tórax, siempre lo básico para poder ver. En esta placa de acá, esto es una neumonía. ¿Ven? Fíjense, ¿se acuerdan que yo le dije que la neumonía puede tener una reducción de la ventilación-perfusión? Bueno, justamente porque en este sector donde yo tengo la neumonía, la ventilación está alterada, pero en el resto no, ¿sí? Así que bueno, esto sería una neumonía. Y este de acá es lo que nosotros vemos frecuentemente, lamentablemente, que es un distrés respiratorio, que tengo un infiltrado en 4 cuadrantes, y esto es un shunt. Este le pones oxígeno y no mejora, ¿sí? Así que es importante, chicos, que siempre vayan englosando los conceptos y ser... a veces es jodido ser protocolares, pero bueno, para empezar es importante ser protocolares. Y ahora, para terminar, espero que no haberlos aburrido, es este cuadro que me encanta, que es un libro de medicina intensiva, que son base fisiopatológica del tratamiento. Si alguno quiere hacer intensiva, siempre vendo mi especialidad, porque es divina. Bueno, entonces, un paciente que le hacemos un ácido base tiene una hipoxemia. Bueno, hay que ver si tiene la presión arterial de CO2, se encuentra elevada o no. Voy a empezar en el caso que tenga hipoxemia, pero que la CO2 no se encuentre elevada. Entonces ahí vamos a calcular el gradiente alveolo arterial, ¿sí? La relación alveolo arterial. Si veo que esta es normal o se encuentra elevada, pensamos en hipoxemia si se corrige o no la fracción inspirada de oxígeno. Entonces yo a ese paciente le doy oxígeno. Y si el oxígeno lo favorece, fue una alteración de la ventilación-perfusión, ¿sí? Las causas de alteración puede ser un EPOC, una enfermedad intersticial. Ahora, si yo a ese paciente no le puse oxígeno y no responde, shunt, ¿sí? Acuérdense, el shunt es algo que no responde al oxígeno, ¿sí?
Ahora, en el caso que tenga un paciente con hipoxemia, una PACO que no se encuentra elevada y que el gradiente no se encuentra elevado, eso puede ser una disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, esto puede ser gran altitud, que esos son el ejemplo que les di de los jugadores. ¿Está bien? Ahora vamos al otro sector. Si yo tengo hipoxemia con una PACO que se encuentra elevada, vemos el gradiente alveolo arterial se encuentra elevada, esto es una hipoventilación asociada con otro mecanismo. ¿Por qué digo por otro mecanismo? Porque puede ser que yo obtenga una hipoventilación alveolar, que ya sea algo antiguo, y le sumo algo nuevo, alguna infección, alguna neumonía, entonces me voy para este lado, ¿sí? Ahora, si yo veo que tengo hipoxemia con una PACO elevada, pero el gradiente no se encuentra elevado, eso es una hipoventilación alveolar aislada. Entonces ahí pienso en enfermedades neuromusculares o hipoventilación central, que es todo el ejemplo que les di anteriormente, ¿sí? Toda la vía de transmisión del impulso respiratorio. Así que bueno, espero que hayan entendido la clase. Ahí les dejo mi mail. Eh, a veces es mejor mandar audios, pero bueno, si no tengo problema después de pasarla en mi celular, si me tienen dudas, ya sea de este tema o ya sea de cualquier tema de que los pueda ayudar, obviamente, me escriben al mail, me dicen y yo les paso mi número de celular y por ahí podemos intercambiar conocimientos, sobre todo es mutuo esto porque ustedes aprenden y yo también aprendo al enseñarles. Así que bueno, les mando un saludo, cumplan la cuarentena y bueno, cualquier cosa me escriba. Chao a todos.